De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Veto presidencial a ley de educación integral para prevenir embarazos en adolescentes incomoda a las mujeres que se sienten traicionadas por la presidenta Castro. Presidenta Castro vetó la ley integral sobre embarazos en adolescentes porque es cristiana y le pudo su conciencia, además de bajar la presión a sectores sociales, opinan algunos analistas. Junta proponente inicia selección de los 5 nominados que enviará este martes al Congreso Nacional para la elección del fiscal general y adjunto, mientras llegan más recursos a Sala Constitucional para frenar el proceso. El nuevo entrenador de la H, Reinaldo Rueda, es presentado en emotiva ceremonia y pide a los hondureños escribir juntos una nueva historia en el fútbol hondureño. Partido Liberal protesta por publicación de adhesión a la CAF. Dice al gobierno que Honduras es de todos y no les pertenece, mientras bancada nacionalista identifica los delitos cometidos por el Ejecutivo y Legislativo, entre ellos contra la forma de gobierno. Aumento a los combustibles seguirá al alza hasta finales del año. Prevén los expertos que llaman a tomar medidas de ahorro, activar el hoy no circula y los horarios de trabajo. Un lunes trágico en la capital en accidentes viales, uno en el Boulevard Suyapa y el otro a la salida de la carretera Adán Lee. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 31 de julio. Se nos fue julio, como dice Vicente. Se fue julio. Ya mañana entramos agosto. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Esta tarde, a la altura del Polideportivo de la Universidad Nacional, una persona perdió la vida y otras 5 resultaron heridas luego que un bus de la ruta urbana perdiera el control y saltara un muro para caer en el túnel que da acceso al Boulevard Suyapa. El fuerte impacto de la unidad más los lamentos de los pasajeros y del motorista, quien quedó atrapado entre el automotor y el muro de la vía, irrumpieron la tranquilidad en esta zona del Boulevard Suyapa de la capital, donde el conductor del autobús, Edwin Antonio Amador, de 26 años, minutos después perdió la vida, pese al esfuerzo de varias personas que intentaron rescatarlo. El accidente también dejó un saldo de varios pasajeros heridos. Sucedido donde un autobús de la ruta urbana Carrizal Universidad pues colapsó de la parte más alta del puente de nivel, quedando horizontal al que es el túnel del Trapiche hacia el Boulevard Suyapa, donde salieron lesionadas 5 personas de gravedad y lastimosamente pues el fallecimiento de una persona que que quedó entre el autobús y la pared del túnel. El fallecido de 26 años laboraba desde hace algunos años en el rubro del transporte urbano, específicamente la ruta La Sosa, Universidad Carrizal. Según el reporte del Hospital Escuela, al menos 8 personas fueron atendidas en ese centro asistencial, quienes resultaron con heridas en el accidente. No sé nada, yo no sé nada. Según los testigos que presenciaron el accidente, el autobús literalmente voló por el muro hasta caer en el túnel que desde el sector de la colonia El Trapiche conduce al Boulevard Suyapa. De arriba venía. Y mira que no pegó ni en el muro, como venía ese bárbaro y pegar allí. Yo miré todo. Y un jolo, boom, para abajo. Qué bárbaro. Las autoridades de tránsito
o del Estado tiene que chequear a los buceros. Estudiantes universitarios y personas que pasaban por el lugar ayudaron a sacar a las personas que se transportaban en la unidad del transporte urbano. Un abuelo junto a su nieto mueren este lunes a la altura del kilómetro 25 en la carretera a Zamorano tras perder el control de los frenos en la rastra en que se conducían. La rastra que conducía don Olman Naamán Erazo Vallejo, quien viajaba junto a su nieto a la zona oriental, supuestamente perdió los frenos a la altura del kilómetro 24 en la carretera que desde la capital conduce al Zamorano. Situación que lo obligó a maniobrar en la pendiente hasta estrellarse en un paredón, donde perdieron la vida de inmediato, según relato de la policía. Como podemos observar, aquí hay un accidente de tránsito tipo despiste, seguido de choque con muerto. Al parecer en la cabina que se encuentra desprendida de la grúa hay dos personas, al parecer de sexo masculino. Los cuerpos quedaron atrapados en la cabina que se desprendió de la plataforma donde transportaba maquinaria conocida como elevadores, pero horas después, personal de medicina forense realizó el levantamiento. Pues hasta el momento tenemos como evidencia que el conductor perdió el control del vehículo y se salió hacia su costado izquierdo contra la circulación, el cual colisionó con una motocicleta que transportaba en sentido contrario, y posteriormente vino a chocar contra el paderón. ¿Transportaban como equipo de...? Transportaba una maquinaria en la plataforma y debido a eso se desprendió y pegó en la cabina y la desprendió. Este integrante de las Fuerzas Armadas regresaba de sus días libres desde el sector de Moroselín en su motocicleta a presentarse a su unidad como a las 3 de la tarde. De repente vio que la rastra venía sobre él. Sin embargo, con una maniobra, dribló el automotor y quizás la muerte. Y hoy da gracias a Dios de estar vivo y contar la historia. Y en lo que observé que la rastra venía, como quien dije, que perdió el control de dirección o tal vez fueron fallas de freno, yo lo que hice inmediato que giré hacia la derecha, ¿verdad? Para podérmela, como quien dice, capear. Y gracias a Dios me lo permitió, pero medio con la cola de la rastra me tiró a la orilla. Bueno, porque yo se me salí de la carretera, pero sí me tocó la rastra y me tiró a la orilla. Y ahí vino la rastra y impactó de inmediato. ¿Se salvó de milagro? Sí, se me salvé de milagro. Los cuerpos de los dos fallecidos fueron trasladados a la morgue judicial para luego ser trasladados a San Pedro Sula por sus familiares. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. La Policía Nacional arrestó en flagrancia al soldado Delvin Josué Benítez Mejía del 17 Batallón de Infantería, presunto autor del delito de homicidio en perjuicio del también soldado de la misma unidad militar y primo suyo, Darlin Francisco Benítez, de 20 años, hecho en el que habría participado en condición de cómplice el mecánico automotriz Auner Jonaín Reyes Vargas, también detenido. El hecho ya judicializado ocurrió la noche del sábado 29 del presente mes en la aldea Ojo de Agua, que la Casque de Gracias Lempira. Según los hechos, el soldado Benítez se encontraba en una pulpería local cuando llegó su primo Benítez Mejía. Ambos discutieron, salieron del local y luego los vecinos dijeron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, encontrando sin vida al soldado Benítez. Consumado el hecho, Benítez Mejía huyó del lugar con apoyo de su cómplice Reyes Vargas, quien se trasladaba en una motocicleta, vehículo decomisado por la policía al ejecutar la captura de los sospechosos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York impuso sanción monetaria al exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández, indicando que todos los derechos, títulos e intereses del demandado en activos sustitutos se confiscan a favor de Estados Unidos para su disposición de conformidad con la ley. En un documento fechado este 31 de julio de 2023, la Fiscalía impone una sentencia monetaria en el juicio contra Tony Hernández de $138.5 millones, unos $3
3.393 millones de lempiras. Agrega que una vez ejecutada la confiscación de bienes, el gobierno de Estados Unidos queda autorizado a tomar posesión de los activos sustitutos y mantenerlos bajo su custodia, seguridad y control. Sin embargo, la Fiscalía admite no haber podido ubicar, obtener o recolectar activos rastreables a los ingresos del excongresista Tony Hernández a cuenta del narcotráfico y solamente han sido identificados $8,000, 111,000 lempiras y 90 pesos mexicanos. En el documento, la Fiscalía apunta que el gobierno de Estados Unidos puede considerar la concesión de solicitudes de condonación o mitigación que condonen la totalidad o parte de los bienes objeto del decomiso. Tony Hernández, de 45 años, fue condenado a cadena perpetua más 30 años por operar durante 15 años con ayuda de agencias de seguridad del Estado, una red que transportó al menos 185,000 kilogramos de drogas a Estados Unidos. A pocas horas de que se disuelva la Junta Proponente para la selección y elección del fiscal general y fiscal adjunto, se presentan ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 4 recursos de amparo administrativo para detener el proceso y poder entrar nuevamente en las opciones de postulación. Estos amparos fueron interpuestos por el abogado Mario Urquía, el fiscal de la UFERCO Luis Javier Santos, el fiscal Juan Rafael Soto y Omar Bonilla Jiménez, quienes piden se restituyan sus derechos por considerar que hubo violación al debido proceso. Los 4 recurrentes coinciden en señalar como acto reclamado en el amparo la suspensión de la exclusión del proceso, suspensión de la disolución de la Junta Proponente y suspensión del plazo para entregar la lista de candidatos al Congreso Nacional. La matriz de evaluación para postulantes a fiscal general y fiscal adjunto punteó en la reunión que la Junta Proponente sostuvo este lunes, a pocas horas del vencimiento del plazo propuesto para entregar al Congreso Nacional la lista de 5 candidatos mejor evaluados. El tema mujeres es motivo de análisis en razón de que su reglamento señala incluir al menos 2, justo el número que sigue en proceso, pero la decisión no está tomada. El reglamento sí dice que al menos 2 mujeres, sin embargo, es una valoración que estamos haciendo desde la Junta Proponente porque no están siendo electas por el hecho de ser mujeres, están siendo electas porque presentan las cualidades, las calificaciones para que puedan ser partícipes del proceso. También se analizó el caso del postulante Joel Zelaya, actual regidor del municipio de Reitoca. Esta es la conclusión a la que arribó la Junta Proponente. Se hizo la comprobación en el caso del candidato Zelaya y en efecto él no mintió, él dijo la verdad, dijo que es, mejor dicho, regidor en el municipio de Reitoca. Eso no lo inhabilita. Ninguna persona que ocupe un cargo de este tipo está inhabilitada. La Constitución y la ley son claves en esto. La Junta Proponente ha llamado a conferencia de prensa para este martes, cuando reanude la sesión a las 8:30 de la mañana. Y se espera que al mediodía estará tomada la decisión previo a dirigirse a la sede del Poder Legislativo, donde hará oficial la entrega del listado de 5 candidatos mejor evaluados. Es decir, los seleccionados de estos 5, el Congreso elegirá al fiscal general y adjunto. Y solo de estos 5, nada al margen de estos 5, indica la ley. Este martes entra a discusión el tercer y último debate de la Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, considerada como otra ley de escuchas. Y de acuerdo al diputado del Libre, Rafael Sarmiento, las observaciones hechas por la oposición serán consideradas, entre ellas que no habrá ninguna intervención sin orden judicial y que el registro de datos lo llevará el Registro Nacional de las Personas y no CONATEL. El ambiente para retomar la discusión y aprobación de la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones está dado en el Congreso Nacional este martes. Según el jefe de la bancada del Libre y presidente de la Comisión de Seguridad, Rafael Sarmiento, ya que tomarán en cuenta las observaciones de los partidos de oposición. Y hay varias observaciones que han hecho para salvaguardar el artículo 100 de la Constitución del derecho a la intimidad y la secretividad de las telecomunicaciones, y el próximo martes ya empezamos ese debate con la aportación de las diferentes fuerzas y esperamos que sea una ley que tenga la aprobación de más de 100 diputados de este Congreso Nacional.
El cuello de botella se centra en los artículos 21 y 23 de la ley, donde se faculta a la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público a acceder a los registros de las llamadas, mensajes y videollamadas sin una orden judicial, pero Sarmiento asegura que será cambiado. Debe ser mediante orden judicial cada vez que necesite, incluso los registros blandos o blancos, ¿verdad?, de la interconexión que haya o registro de llamadas de los usuarios de telecomunicaciones cuando haya una denuncia expresa y investigación abierta por un acto delictivo. ¿De manera textual se va a incluir entonces en el artículo 23, que es por una orden judicial? De manera textual y literal, no solo el 23, también el artículo 21. Todo depende realmente. Si toman en cuenta las recomendaciones del PSH, de nosotros y el Partido Liberal, lo estaríamos acompañando. Si no los toman en cuenta, sobre todo que sea autorización judicial y que el registro lo lleve el RNP y no Conatel, estaríamos acompañando dicho proyecto de ley. Si no lo toman en consideración, estaríamos votando en contra y creo que no tienen los votos suficientes. El Partido Salvador de Honduras ya entregó sus propuestas a la Comisión de Seguridad para que sean tomadas en cuenta, ya que para este instituto político es fundamental que se apruebe la normativa para luchar de manera frontal contra la extorsión y otros delitos. Que el Registro Nacional de las Personas sea el único ente que rectore, que dirija la base de datos de los hondureños y que a este se agregue el uso de aparatos telefónicos, las SIM cards y demás aparatos asignados a un ciudadano. Asimismo, que el Ministerio Público tenga acceso expedito a través de una orden judicial y no de una orden administrativa de cualquier secretario de Estado. En la bancada del Partido Liberal esperan que el Libre cumpla y hasta no ver los cambios plasmados en el dictamen, la posición de ese instituto político será en contra. Con Libre no se le puede creer hasta que esté claramente en el artículo establecido a través de una orden judicial es que podemos hablar de consenso. La Comisión de Seguridad sostendrá una última reunión este martes, antes de la sesión legislativa para preparar el dictamen final y someterlo a tercer debate en la Cámara Legislativa. José Andino, Telenoticias. Esta semana comienzan las audiencias públicas para los 12 postulantes que siguen en la carrera por integrar la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos, mejor conocida como Política Limpia. Así lo informó el integrante de la comisión, Yossi Toscano. Ya inician las audiencias públicas donde los candidatos van a ser entrevistados por los miembros de la comisión. Esto va a ser transmitido, entiendo yo, por el Congreso Nacional y así como Partido Salvador de Honduras vamos a informarle al pueblo hondureño el proceso, sobre todo denunciando la injerencia de los políticos tradicionales que siempre quieren poner a sus piezas en estos puestos. Recientemente fueron excluidos del proceso los postulantes Eduardo Enrique Fuentes y Daniel Ode Nasralla por no cumplir con ciertos requisitos constitucionales como la edad y poseer un título universitario. Vamos a informar sobre un tema que ya habíamos abordado, pero es que en los últimos minutos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha emitido un comunicado precisamente proponiendo a la Junta Proponente seleccionar en sesión pública los 5 nominados para la elección del fiscal general y adjunto. Este es el comunicado de ACNUD que acabamos de recibir. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras emitió este comunicado en el cual pide a la Junta Proponente la realización de una sesión pública razonada y motivando la inclusión o exclusión de cada candidato en la nómina final de cara a su última acción que permita la culminación de un proceso con una selección final basada en méritos e idoneidades. Asimismo, les hacen el llamado al relator de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados de Centroamérica, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que en el 2018 recordó que estos procesos deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la independencia de los candidatos. Pide a la Junta Proponente basar su evaluación en la idoneidad ética, profesional y de competencia de los aspirantes. Y hay una aclaración en esa bandita. ACNUD pide a Junta Proponente seleccionar, porque en todo caso ya hay una matriz y quien sume más en esta matriz son los que selecciona la Junta Proponente al Congreso Nacional.
para que el Congreso sí elija a los dos fiscales, fiscal general y adjunto. O sea que lo que está proponiendo OACNUD es una audiencia pública este martes que se transmita por... Bueno, que sea pública para todo el pueblo hondureño, a través de los medios de comunicación que quieran estar en directo. Vamos a ver qué decide la Junta Proponente. Vamos a nuestra primera pausa cuando regresemos aquí en el Noticiero Líder. Más allá del argumento que la ley no es integral, entérese de las motivaciones del veto presidencial a la ley de prevención de embarazos en adolescentes. Y nuestra nota positiva es para la comunidad de Bonanza en Choluteca, donde los alumnos Proeco que recibían clases en la bodega de una iglesia hoy cuentan con sus propias instalaciones, con todas las condiciones pedagógicas. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. Luego de permanecer en una bodega prestada por la iglesia donde varios niños y niñas recibían el pan del saber, hoy la Escuela Proeco Joaquín Romero de la Bonanza Namacihue festejó el cumplimiento de un sueño que tardó 6 años en hacerse realidad, la construcción de una escuela apta para impartir clases en espacios pedagógicos. El anexo funcionaba en las instalaciones de la Iglesia Católica, que prestó un lugarcito para que los niños pues ya no tuvieran por lo menos y nos dieran la apertura. Desde el año pasado, desde el mes de abril, nosotros iniciamos en estas instalaciones, tanto en la bodega de la iglesia como en la propia iglesia. Sí. Me siento emocionada, les digo que demasiado emocionada porque hemos luchado mucho. Hemos pasado hacia Yolorán y con mucho peligro. Entonces nosotros luchamos por querer tener nuestra escuela y gracias a Dios lo logramos. Aquí más de 80 niños por fin cuentan con una aula, cuentan con un espacio adecuado para poder recibir clases. Después de muchísimos años del patronato, del Comité de Padres de Familia, de estar buscando los fondos, pues finalmente se les da el proyecto y en buena hora. Este proyecto está valorado en cerca de 1.840.000 empiras, tiene la participación directa de la Alcaldía Municipal de Namacihue como principal aportante, después Fundesur aportando 505.000 empiras y obviamente el esfuerzo de la comunidad que tiene un aporte cercano a los 380.000 empiras. Más de 1 millón de lempiras se invirtió en la edificación de esta escuela Proeco Joaquín Romero. Cabe recalcar que cuenta con todos sus requisitos legales o administrativos en orden. Sí, ya ya nos dieron el código, ya subimos matrícula también, ya los niños están matriculados, todos los que tenemos en el centro educativo. Esta es una escuela Proeco. Sí, la tenemos como escuela Proeco porque no habían estructuras por parte de la Secretaría de Educación, entonces decidimos que los niños, que la escuela se hiciera Proeco para que los niños ya tuvieran su propio centro educativo porque arriesgaban su vida yendo hasta Yolorán. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón y su nuevo camión Aumark S de 9 toneladas, motor Cummins, caja alemana ZF, aumentando la eficiencia de tu negocio y a precios insuperables. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Estamos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de las pymes con soluciones a medida de sus necesidades. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. La historia de tu empresa nos inspira. Acércate a nosotros para seguir generando prosperidad juntos. Después de 4 meses de ser aprobada en el Congreso Nacional la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, el sábado pasado la presidenta Xiomara Castro mediante Twitter informó sobre el veto a esa ley, con la fórmula vuelva al Congreso. Veté esta ley por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo a las razones expuestas
en los fundamentos del veto, expresó la mandataria hondureña. Bueno, le he consultado personalmente a la secretaria de Estado en los despachos de la mujer, Doris García, sobre esta expresión de la presidenta. Veté esta ley por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo a las razones expuestas en los fundamentos del veto expresado por la gobernante. La respuesta de la secretaria de Estado: entiendo que es una oportunidad para que una ley tan importante como esta cuente con la participación y aportes de todos los sectores, garantizando así los derechos de las mujeres y las niñas. En esencia, es la respuesta de la ministra de la Mujer. Entiendo que es una oportunidad para que una ley tan importante como esta cuente con la participación y aporte de todos los sectores, garantizando así los derechos de las mujeres y las niñas. La agenda feminista en el gobierno de la presidenta Castro, sin lugar a dudas, ha sufrido un fuerte revés con el veto presidencial a la Ley de Educación Integral para prevenir el embarazo en adolescentes. Las organizaciones de mujeres se sienten traicionadas. Otros expertos en educación sexual dicen que es un error negar el derecho de la educación sexual a las adolescentes, pero los diputados de Libertad y Refundación, que en principio abrazaron esta ley, ahora justifican el veto y dicen que es tiempo de volver a socializar con la iglesia y los padres de familia, en la misma línea de pensamiento de la secretaria de la Mujer. No se socializó lo suficiente y por eso proponen retomar la socialización. La Ley de Educación Integral para Prevención al Embarazo Adolescente fue un alegrón de tontas, aseguran defensoras de las mujeres, quienes se muestran decepcionadas ante el rechazo de la presidenta Xiomara Castro a los 11 artículos aprobados por el Congreso Nacional en el Día Internacional de la Mujer. Un engaño, así, solo fue un alegrón de tontas el que nos dio la presidenta y créame que me da vergüenza tener que pensar que esta primera mujer presidenta en el país, en quien hemos tenido mucha fe y mucha confianza, nos esté fallando. Lo que en su momento fue celebrado por el gobierno como una promesa cumplida, hoy se lamenta. El veto presidencial de la primera mujer al mando del Ejecutivo es señalado como traición por organizaciones que trabajan para prevenir las altas cifras de embarazo adolescente en Honduras. Ella dijo que no nos iba a fallar. Y los tres poderes del Estado en muchos sentidos nos han fallado, no solo el Ejecutivo, el Congreso Nacional y no solo este Congreso. El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia nos ha fallado a las mujeres y a las niñas en Honduras. Según esta especialista en psicología, es un grave error negarse a educar en materia sexual, considerando que los menores hoy día aprenden de manera irresponsable. Explica que cada vez tiene más pacientes de entre 12 y 14 años con adicciones a la pornografía debido a la negación de los padres para orientar sobre el sexo. Fue producto del desconocimiento el que se vetara la ley. La ley era muy buena, no estaba promoviendo en ningún momento ideología de género, sí estaba promoviendo la no discriminación, el respeto, el involucramiento del padre, de la madre de familia. El congresista del Partido Libre, Russell Tomé, que en su momento votó a favor de la ley para prevenir embarazos en adolescentes, ahora apoya el veto presidencial y asegura que trabajan en una nueva propuesta incluyendo a la iglesia y padres de familia. Los maestros, los sacerdotes, los que piden un tema sobre cómo hacer la inclusión y orientación sexual, o sea, va a haber una amplia participación. Según las organizaciones feministas, el veto de la Ley de Educación Sexual para prevenir el embarazo adolescente es una promesa incumplida de la presidenta Xiomara Castro en materia de derechos humanos, sobre todo para las mujeres. Carlos Soto, Telenoticias. La directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, se mostró sorprendida tras el veto presidencial hacia la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, dado que esa decisión rompe uno de los compromisos que el gobierno asumió con las organizaciones de mujeres que se sienten desilusionadas. Realmente nos asombró porque ya había un compromiso pactado, pero además ya se había aprobado en el Congreso Nacional.
Este tipo de cosas no es raro que pasen, pero sí creo que una buena parte del sector de mujeres se sintió como muy desilusionado, decepcionado por el veto a esta ley. Sánchez lamentó que la presión de grupos conservadores que desconocen el contenido de la ley orillan a la titular del Ejecutivo a tomar esa determinación. El veto presidencial a la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes tuvo como principal motivación la formación espiritual de la presidenta Castro, sin relegar la presión de las iglesias y otros sectores opuestos a la ley. Muy importante al pueblo hondureño. La presidenta Castro actuó en base a lo que su conciencia le dictó, expresó este analista, para quien es claro que en el inesperado veto hacia la Ley de Educación Integral de Embarazos Adolescentes prevalecieron los principios de la titular del Ejecutivo por sobre las recomendaciones de sus asesores. Refleja realmente el pensamiento de la presidenta. Cada vez que un presidente, que una presidenta en este caso, se aleja de esas asesorías incómodas, pues en muchos casos se actuará de manera prudente. Dos factores influyeron en el veto presidencial, considera el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Primero, el clamor popular en las calles en rechazo a esa normativa aprobada a inicios de año. Y segundo, la sanción arbitraria del decreto de adhesión de Honduras al Banco Andino que generó repudio en la sociedad. Se mandó a la Gaceta la aprobación del CAF y eso nos dice entonces de que de una arbitrariedad sobre otra arbitrariedad iba a crear mayor crispación política y social en el país. En su cuenta de Twitter, Castro informó que el veto a esta ley fue por no cumplir con su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes. Para el CIPRODE no hay otra explicación más que pensar que la presidenta Castro cedió a las presiones sociales, por lo cual dicen será interesante conocer los argumentos utilizados para vetar esta ley. Es inusual que el mandatario en funciones vete una ley que forma parte de su plan de gobierno y para este defensor de derechos humanos la decisión es un evidente retroceso, más cuando en el país hay serias falencias en materia de educación sexual. Nos preocupa que estas presiones, reitero, de grupos que es muy válido que puedan expresarse y que puedan colocar argumentos, genere que acciones positivas se atrasen. ¿A qué me refiero una acción positiva? Una ley de este tipo debería de venir con ciertos mandatos, reitero, para poder prevenir el abuso sexual, prevenir lo que vemos todos los días en el hospital de escuela, que es una gran cantidad de niñas embarazadas. Los principios cristianos y los valores que representan la sociedad hondureña son los que deben marcar la pauta para el desarrollo de todas las políticas que se definan en el país, según explicó el ministro de Educación Daniel Esponda. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Luego que la presidenta Xiomara Castro vetara el fin de semana la ley de prevención al embarazo adolescente, expertos en materia educativa señalaron la necesidad de que la ley no sea engavetada en el hemiciclo, porque el tema debe ser una prioridad en el país. El tema de la educación sexual es obligatoria y debe ser integral en los centros educativos. El problema que trajo la ley fue una ideología de género que abrió la puerta a una discusión de la ideología de género. Sin embargo, la educación sexual se necesita en los centros educativos y el Congreso Nacional tiene que seguir debatiendo para que al final una ley de educación sexual integral pueda ser llevada a los centros educativos de manera completa, pero desde el punto de vista científico. Cáceres sugirió a las autoridades que socialicen adecuadamente la ley y que se incluya a todos los actores involucrados en los cambios que se implementen para evitar que la legislación siga siendo rechazada por gran parte de la población. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, felicita la decisión de la presidenta Castro de vetar la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes y asegura que ahora Libre tendrá que buscar 86 votos en la Cámara Legislativa para aprobar nuevamente esa normativa. Hay que ver los argumentos del veto cuáles son, no lo hemos leído todavía, pero el hecho que está vetado, que tiene que volver al Congreso, que ahora ocupa mayoría calificada, es bueno. Es bueno para Honduras que la presidenta haya escuchado al pueblo hondureño. Rivera dijo que los diputados de Libre deberán trabajar mucho para lograr los consensos en la Cámara Legislativa y para ello deben tomar en cuenta las observaciones que realicen todos los sectores en relación a la ley.
Para el secretario de Educación, Daniel Esponda, el veto a la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes es una gran oportunidad para que todos los sectores puedan concertar y elaborar y construir una ley que permita llevar educación sexual adecuada a las escuelas. El veto presidencial que ha dado la presidenta a esta controversial ley es una estupenda oportunidad para que todos los sectores, tanto el sector gubernamental, las iglesias, las madres y los padres de familia y las organizaciones interesadas en el tema, podamos al pueblo hondureño demostrar que tenemos capacidad de concertar. Y ese es el llamado que le quiero hacer a todos los sectores. Urge los diálogos, la concertación y el entendimiento, porque en nuestro país estamos viviendo un flagelo terrible. Son centenares de miles de niñas embarazadas por causa del abuso sexual. El funcionario dijo que ahora esperan las propuestas de los diversos sectores para elaborar un proyecto de ley que cuente con el visto bueno de los padres de familia, la Secretaría y las iglesias. Bueno, debería ser público el Congreso o la misma presidencial todo el contenido del veto. Todo el contenido del veto, porque solo nos quedamos con la frase del tuit de la presidenta que ha vetado esa ley porque no es integral en la prevención del embarazo adolescente. Y lo que estamos captando como el denominador común de todos los funcionarios del gobierno, a quienes les hemos preguntado que nos amplíen un poco ese concepto de que la ley no era integral, la respuesta que obtenemos es que le faltó socialización. Le faltó socialización en la ley, que no se incluyeron todos los sectores. Y cuando hablamos de todos los sectores, pues nos estamos refiriendo a padres de familia, iglesias y algunas otras instituciones o gremios. Eso es lo que entendemos, porque la pregunta nuestra ha sido puntual, que nos amplíen el concepto de que no es integral la ley. Y la respuesta que hemos obtenido de la Secretaría de Estado en el despacho de la mujer, del ministro de Educación, que es una buena oportunidad ahora para incluir a todos los sectores en la socialización de la ley. Por eso decimos, ese es el denominador común, indistintamente de que haya otro elemento nuevo en el argumento del veto presidencial, de momento es lo que podemos recoger. Al regresar de la pausa comercial, liberales y nacionalistas todavía no digieren, y también los del Partido Salvador de Honduras, todavía no digieren la publicación en la Gaceta de la ley que adhiere a Honduras a la Corporación Andina de Fomento, CAF. Bueno, me está llamando el ministro José Cardona. Ya vamos a atender al ministro José Cardona, si me espera en línea, por favor. Pero antes cumplimos con nuestra pauta. Uno de los objetivos al que casi todos aspiramos, pero que muchas veces solo se queda en sueño porque algunos no lo conseguimos, es tener nuestro propio negocio. Para aquellos que ya lo tienen, o lo están logrando, van estos consejos en Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Ahorra. Lo mejor que te puede suceder es iniciar el negocio con tus propios ahorros. Selecciona un giro de negocio. Si le vas a dedicar todo tu tiempo, es importante que sea algo que te guste, conozcas y principalmente que te apasione. Piensa en grande, pero comienza con poco. Imagina a tu empresa como un gran negocio, pero planifica para ir paso a paso. Haz un plan de negocio. Es fundamental para evitar desperdiciar tu tiempo y tu dinero. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Este Back to School divide todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. En nuestra sección del emprendedor, conozca la historia de dos jóvenes estudiantes universitarias que con la venta de minutas y bisutería costean sus estudios, y está a punto de graduarse una como radióloga y la otra como abogada. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Michelle desde los 15 años soñó con tener su negocio. Primero se dedicó a amenizar cumpleaños. Luego subió un escalón para adquirir una máquina que hoy es su principal aliada para darle vida a su emprendimiento, Raspados UNAM,
que consiste en venta de minutas en los predios del alma mater. Con la oportunidad que nos dan aquí de vender, emprendí lo que es Raspados Una. Igual hago eventos infantiles y corporativos. Antes pues yo me vestía de payasita y con mucho orgullo lo puedo decir, ¿verdad? Y en este caso pues ahora hago minutas y ya no. Michelle es estudiante de radiología en la Universidad Autónoma y su emprendimiento le ha permitido cursar su carrera. Por eso recomienda su producto. El día de hoy Nance, tenemos mora y tenemos piña. Las gomitas son un toque acidito para que lleven nuestra minuta, ¿verdad? Los emprendimientos entre los jóvenes universitarios han tomado auge ante la falta de oportunidades de empleos y les permite costearse los estudios. Angie Barahona también es una joven emprendedora de la Universidad Autónoma, pero su trabajo es la bisutería, talento y esfuerzo que le ha permitido avanzar en gran parte en sus estudios en la carrera de Derecho. Mi negocio es de bisutería personalizada. Hago lo que son pues anillos de alambre personalizadas para cada persona. Por ejemplo, aquí la gente viene y me pide, mira los estilos, me dice que le gusta uno, entonces yo le enseño la piedrería y se lo hago al estilo de ella, solo le digo que lo esperen y se los hago. Pues varían, tenemos por ejemplo anillitos desde 30 lempiras, desde 50 lempiras, de 80 lempiras y variados dependiendo del modelo que le guste a la persona. Las dos jóvenes y muy pronto futuras profesionales universitarias con orgullo dicen esforzarse para sacar adelante sus emprendimientos que en el futuro pretenden fortalecer a la par de sus actividades profesionales. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. A través de un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal reiteró su total respaldo a la posición de los diputados de la bancada, quienes votaron en contra de la aprobación del acta de la sesión del Congreso Nacional, donde se aprobó la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. En tal sentido, el Central Ejecutivo condena la violación a la independencia de poderes realizada por el actual gobierno y respetando y violentando la decisión de la mayoría de los diputados al publicar el decreto de adhesión en el Diario Oficial La Gaceta. La democracia y el futuro político del país se encuentran en riesgo por esas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas, señala el Partido Liberal, tras afirmar que es su deber advertir a la CAF que la adhesión de Honduras bajo esas condiciones acarreará serias consecuencias para su prestigio internacional y para futuras negociaciones. El Partido Liberal dice que observa con preocupación la obligación que asume el gobierno de pagar más de 11.000 millones de lempiras como aporte a capital de la CAF y las repercusiones económicas por las que atravesará la población hondureña con esta adhesión que no beneficia a los ciudadanos, ya que es el pueblo que termina pagando los gastos innecesarios con los gobiernos. Por último, rechaza este y cualquier acto antidemocrático del actual gobierno, ya que amenaza la democracia por la cual hemos luchado. Honduras no es propiedad del actual gobierno, Honduras es de todos y la opinión de la mayoría se debe respetar, aseguran los liberales. También la bancada del Partido Nacional fijó este lunes su posición en torno a la publicación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Y en el comunicado asegura que la misma es ilegal y que la presidenta Castro y la directiva ilegal del Congreso una vez más cruzaron la línea roja hacia la ilegalidad. Denuncia el Partido Nacional que Castro y los directivos del Legislativo han cometido delitos contra la forma de gobierno y abuso de autoridad. Asimismo, explica que este hecho se suma a otros nefastos precedentes de violaciones a la ley por parte del gobierno, la elección ilegal de la Junta Directiva del Congreso, Procurador General de la República y Subprocurador, Pacto de Impunidad 2.0, nepotismo, entre otros. La bancada nacionalista afirma que la ilegal acción de Libre es la primera prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia, porque los partidos políticos, las bancadas y los sectores de la sociedad civil están en la obligación de presentar recursos de inconstitucionalidad sobre esa ilegal adhesión a la CAF. El Partido Nacional hace un llamado a presentar las denuncias respectivas y pide a la misión técnica de la ONU que analiza la instalación de la Sisi en Honduras tomar nota de lo acontecido. Vamos a tener otro debate que se ha producido entre el CNA y el canciller sobre esta decisión.
La presidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, consideró que las autoridades del Gabinete Económico deben realizar un análisis del beneficio o los riesgos de continuar utilizando como respaldo las reservas internacionales para financiar los proyectos del gobierno central. Realmente, ¿para qué se pretende destinar estos recursos? ¿Por qué? El tema es cuál es el retorno de este pago. Es el mismo gobierno y eso puede poner, tener un impacto negativo, pero lo recomendable es hacer un análisis muy cuidadoso del uso de estas reservas. Canales agregó que si el financiamiento monetario se utiliza de una forma estratégica puede tener un retorno positivo en la economía, pero de lo contrario el resultado será una mayor inflación, además del riesgo de impago del gobierno al Banco Central de Honduras. El representante de los caficultores independientes, Freddy Pastrana, solicitó este lunes a las autoridades del Consejo Nacional del Café, órgano que es presidido por la presidenta Xiomara Castro, que les devuelvan parte de los 600 millones de lempiras que les retuvieron entre 2011 y 2018 para conformar el Instituto de Previsión del Caficultor, ente que hasta la fecha no se ha creado. Nos informaba el gerente que de ese fondo de 600 millones hay 247, entonces nosotros lo que queremos, que ese dinero, tal como se le dedujo al productor, se le regrese a esas más de 100.000 familias que para ellos es poco dinero que se le va a regresar, 10, 20.000, 30.000 lempiras, pero para una persona que está pasando serios problemas financieros en su salud o que quiere asistir su finca, le va a ser de mucho provecho. Pastrana explicó que la cosecha y el precio del café han caído fuertemente durante este año, afectando las finanzas de los caficultores, por lo que instan a la presidenta que apruebe la devolución de estos fondos y que se cumpla el acuerdo firmado el año anterior. Son 600 millones de lempiras que en todo caso debería devolver el gobierno a los caficultores independientes. Otra temática de interés: el aumento en el precio de los combustibles, cuya tendencia será al alza en las próximas semanas. Alistémonos, vamos concienciándonos del ahorro de combustibles, porque ya volvemos a este debate sobre la aplicación del hoy no circula, el cambio de horarios y medidas de ahorro como parte de las recomendaciones que hacen los especialistas ahora que viene una temporada de incremento en los carburantes. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los combustibles subieron más de 2 lempiras por galón este lunes y representantes del sector prevén que las alzas continuarán por las próximas semanas debido a una caída en la producción de petróleo en el mercado internacional. Hay un repunte de los precios internacionales de todos los productos, fundamentado en un tema de oferta y demanda, o sea que hay una mayor demanda y hay una menor oferta. Y aunado a esto, de que China ha anunciado también una reactivación mucho mayor económica para el próximo semestre. La situación es preocupante, dice la presidenta del Colegio de Economistas, ya que las alzas a los carburantes desencadenan un aumento general de los precios, tanto en el transporte como en los alimentos y la energía. Es una situación preocupante, los combustibles son un disparador de precios. Por dos aspectos. Tiene un efecto directo, ¿no?, en el precio que compramos, pero por otro lado tiene un efecto indirecto en los gastos de transporte. Ante el panorama internacional, desde la Coalición Patriótica de Solidaridad consideran que en las próximas semanas el gobierno, las empresas y consumidores tendrán que tomar medidas, tales como el hoy no circula, un cambio de horarios y el ahorro. Como el hoy no circula o pico y placa, eso es de verdad, no hay otra forma más loable de bajar el volumen de vehículos. Se usa en otros países, en otras ciudades del mundo, aquí México, Colombia lo están usando y otros más, porque no lo podemos usar aquí, ¿verdad? También bajar el uso de los vehículos del Estado.
Explican que por el momento no se justifica que el sector empresarial aplique aumentos a los productos y servicios, ya que cuando los precios bajaron no los trasladaron al consumidor. Sin embargo, advierten que en el mediano plazo sí tendrá un efecto negativo en el bolsillo de los hondureños. Para mermar el impacto de las fuertes alzas que se esperan en los combustibles, desde el gobierno anunciaron que aprobarán un decreto para subsidiar la gasolina regular y el diésel. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Más adelante le informaremos, Estados Unidos amplía oportunidades de visas laborales temporales a hondureños. Pero antes, el buen manejo de las finanzas, herramienta clave para asegurar el futuro de un negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. El manejo y gestión de las finanzas es la principal debilidad de la mayoría de las empresas en el país, revela un diagnóstico realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, por lo que recomiendan a los propietarios de negocios que se involucren y también capaciten a su personal a fin de diseñar un plan financiero para que la empresa pueda mantenerse a flote y prospere en el mercado. La deficiencia es alrededor de un 65% en conocimiento, en el manejo, en el trabajo y en el accionar de la parte financiera. Y hemos determinado que este tema en particular es una debilidad seria, que de alguna manera nuestros empresarios lo saben, pero es una circunstancia que es bastante limitativa. Es por ello que nosotros retomamos algunas acciones en torno a poder mejorar y superar esa situación en el radio de acción que tenemos. Entonces proponemos siempre los temas de formación y capacitación en el tema financiero, como en primer orden. El control financiero permite hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa, así como identificar las oportunidades que tiene para maximizar sus ganancias y tomar decisiones más acertadas, ya que generalmente una incorrecta planificación financiera es la que lleva al fracaso a muchos negocios. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Bueno, estábamos pidiendo los argumentos del veto presidencial, ¿verdad? Sobre sí, la ley para prevenir el embarazo en adolescentes. Y ya a esta altura lo hemos resumido, y en el transcurso de este martes o en la emisión de este martes vamos a tener todo el argumento de la presidenta para ese veto. Pero lo que hemos resumido, entre los fundamentos del veto presidencial, destacan que la ley no cumple con brindar educación integral porque adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes a la educación del hogar, a las oportunas demandas de padres y madres de familia, al igual que científicos y médicos especialistas, en armonía con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras organizaciones del Estado, por lo que es necesario definir claramente el papel de cada sujeto obligado, integrando a los diferentes sectores mencionados desde la formulación de la ley, la definición de las políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de embarazos de niñas y adolescentes. Por lo anterior, resulta improcedente la sanción y publicación del decreto legislativo 8/2023 aprobado el 8 de marzo de 2023. Voy a leer. Ya mañana tendremos un amplio resumen de los argumentos de la presidenta Castro para vetar esa ley. Por favor, Cristina. Entre los fundamentos del veto presidencial destacan que la ley no cumple con brindar educación integral porque adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes a la educación del hogar, a las oportunas demandas de padres y madres de familia, al igual que científicos y médicos especialistas, en armonía con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras organizaciones del Estado, por lo que es necesario definir claramente el papel
papel de cada sujeto obligado, integrando a los diferentes sectores mencionados desde la formulación de la ley, la definición de las políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de embarazo de niñas y adolescentes. Por lo anterior, resulta improcedente la sanción y publicación del decreto legislativo 8-2023, aprobado el 8 de marzo del presente año. La Embajada de los Estados Unidos en Honduras informó este lunes que el Departamento de Estado amplió las oportunidades de visas de trabajo temporales H-2B para los ciudadanos provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití. Este año Estados Unidos aumentó el número de visas de trabajo temporal, lo que también ayuda a cumplir el compromiso de esta administración de ampliar el acceso a vías legales y de trabajar con nuestros socios para reducir la migración irregular, destaca en un comunicado la Embajada estadounidense en Tegucigalpa. El programa de visas H-2B permite a los empleadores contratar temporalmente personas extranjeras para realizar trabajo o servicios no agrícolas en los Estados Unidos. El programa H-2B permite a las empresas contratar, como decíamos, temporalmente a trabajadores extranjeros para realizar trabajos o servicios no agrícolas en Estados Unidos. El empleo debe ser por un periodo limitado y el peticionario debe tener una necesidad temporal de la mano de obra o servicios a realizar. En el comunicado, la Embajada Americana dice que a partir del 20 de julio de 2023 los visados H-2B reservados a los nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití siguen estando disponibles. Así que hay que hacer las solicitudes, Para este año habían 74,000 visas aproximadamente, ya van como 57,000 visas, pero generalmente quienes obtienen estas visas son los nacionales de Haití, El Salvador y Guatemala. Nosotros somos los menos. Pareciera que preferimos irnos sin documentos y arriesgar nuestras vidas en Guatemala y México antes de hacer las solicitudes, aunque mucha gente me ha dicho, Renato, pero es que viera qué difícil es eso. Pero bueno, si se las dan a los guatemaltecos, a los salvadoreños y haitianos, hay que ser perseverante, claro. Hay que ser perseverante para presentar estas solicitudes y ver si hay posibilidades de obtener esta visa H-2B para trabajar en muchos rubros que los estadounidenses necesitan mano de obra de estos países. Y así reducir la migración sin documentos a los Estados Unidos. En otra información, colectivos del Partido Libertad y Refundación informaron este lunes que a finales de esta semana realizarán una protesta a nivel nacional para exigir la destitución de Eric Tejada como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Nosotros estamos realizando una toma a nivel nacional. Va a estar El Cajón, va a estar nuestro sur oriente, va a estar San Pedro, va a estar Río Lindo y va a estar también Choluteca y también aquí en Francisco Morazán, donde los vamos a tomar centro sur, los vamos a tomar el centro cívico también para demostrarles de que estamos hechos. En primer lugar, Eric Tejada no es ni ingeniero eléctrico y no tiene el ramal que se necesita para dirigir lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El llamado a protesta por parte de los colectivos ocurre un par de semanas antes que finalice el contrato de la empresa Energía Honduras. Exigen al menos 1,000 plazas laborales en la NE para los militantes del Partido Libre. El llamado de los colectivos de Libre para exigir la cabeza de otros servidores públicos, entre ellos el gerente interino de la NE y secretario de Energía, Eric Tejada, ha sido desautorizado por miembros de Libre que aseguran no responde a las políticas de la coordinación ni de la presidenta Castro. Pero ellos insisten en que siguen líneas del coordinador general y que protestan porque están tratando mal a su gente en los trabajos. Un hecho que avisora una división interna entre sus bases, opinan sectores consultados. Una toma a nivel nacional. El llamado de los colectivos del Partido Libertad y Refundación liderados por Melvin Ceballos parece que no fue muy bien visto por la dirigencia de Libre, donde consideran que este tipo de acciones perjudican la imagen de la presidenta. Desautorizan la convocatoria porque solo involucra a ciertos grupos, no representan al instituto político y mucho menos al gobierno, aseguran.
Las tomas nos están haciendo un daño terrible y si son militantes realmente del partido, lo primero que tienen que hacer es abocarse a las coordinaciones respectivas pertinentes y tomar la autorización, ¿verdad?, o el acompañamiento del partido. Si en este caso, pues no funciona así, ¿verdad? Funciona él tomando las banderas del partido, yéndose a hacer, digamos, tomas que no están, no solo no autorizadas, sino que no están en la línea de trabajo de la presidenta Xiomara y del gobierno de la República. Pero de acuerdo con Ceballos, ellos solo siguen y respetan al coordinador general Manuel Zelaya y a la presidenta. Y si protestan en las calles es para denunciar la persecución y atropellos que sufre la base de Libre dentro de las instituciones del Estado, mientras una buena parte del partido se hace de la vista gorda. La única autoridad que nosotros respetamos es la coordinación general que preside el presidente José Manuel Zelaya y a la presidenta Xiomara. Esa es la única que respetamos porque yo no he visto que la municipal o la departamental hayan salido a defender la base cuando ha sido despedida. La persecución que hay adentro de esa institución en contra de la base del partido, ahorita se ha contratado cualquier personal cachureco, pero de Libre nada. Tienen razón los colectivos de estar enojados, de andar en la calle. Hay mucha dirigencia del partido que está acomodada. La diferencia de mensajes y posturas hace pensar a algunos analistas que existen ciertas discrepancias a lo interno de Libre, las cuales deben ser solventadas lo más pronto posible por los principales líderes del partido a través del diálogo para que en el país no impere la polarización, confrontación y violencia. Hay grupos que se enfocan únicamente en cuál es mi bienestar, ¿verdad? Y no estamos pensando en lo que estamos en el entorno, ¿verdad?, de la problemática y los dilemas que estamos viviendo sociales actualmente. Entonces, al final lo que se recomienda es mediar, ¿verdad?, que estos que se hacen llamar los líderes de estas facciones o de estos bandos hagan esa mediación para evitar esa radicalización o ese confrontamiento que no le hace nada bien a la convivencia social. Además del llamado al diálogo, el analista sugiere dejar a un lado la polarización social y pensar siempre en el beneficio de las mayorías y no solo en las necesidades de pequeños grupos del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Pues se va mundo del gobierno, ¿verdad? Se va Hoy mundo fue el del último gobierno, día. sí. Y está diciendo en sus redes sociales, gracias. Sí, la Secretaría Gracias. de Transparencia ha publicado la fotografía de él diciéndole gracias, gracias. Y con una serie de mensajes, ¿verdad? Donde dicen, con el más sincero respeto y gratitud, expresamos un profundo reconocimiento por el trabajo que ha realizado durante su gestión al frente de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Gracias, ministro Orellana, por su dedicación y servicio desinteresado a nuestra nación. Le deseamos lo mejor en todas sus futuras iniciativas y confiamos en que seguirá siendo un referente en la lucha contra la corrupción. Bueno, y hay unos mensajes de empleados de la Secretaría de Transparencia. Volvamos con la fotografía de Edmundo Orellana, sí. Gracias, dice. Ahora, ¿por qué se va Edmundo Orellana? No lo ha dicho todavía, ¿verdad? Sí, pero con amplitud. Sí, con amplitud, ¿no? ¿Por qué se va del gobierno? Seguramente lo sabremos más adelante. Nos limitamos a esta fotografía y a esta amplia sonrisa del secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, diciendo gracias. Ya hoy es el último día, las últimas horas de Edmundo Orellana. Y ahora nos toca ir con los deportes. ¿Cuál es la noticia más importante en el deporte hondureño hoy? Bueno, Reinaldo Rueda, el regreso de Reinaldo Rueda. El retorno de Reinaldo Rueda a la H, a la selección mayor de Honduras. Bueno, el presidente del Congreso Nacional está reaccionando a los comunicados del Partido Nacional y Partido Liberal sobre la publicación en la Gaceta del decreto donde se adhiere Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF. Esto es lo que dice el presidente del Congreso, Luis Redondo. El que ha titulado La verdad sobre las actas de las sesiones del Pleno del Congreso Nacional con la publicación del decreto número 38-2023 de fecha 25 de julio del presente año en el Diario Oficial La Gaceta número 36.290, que contiene el acuerdo ejecutivo de adhesión a la Corporación Andina de Fomento CAF, aprobado después de 3 debates con el voto favorable con más de la mayoría simple de los congresistas presentes en el Pleno del Congreso Nacional, 66 votos, ver tabla 2, artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se ha dado un fuerte golpe a la corrupción porque se ha expuesto y roto una tradición corrupta de hacer creer a la población que la aprobación del acta de la sesión anterior se llama ratificación del acta, para tratar de engañar a las personas, haciéndoles creer que tiene el mismo valor de la ratificación constitucional, para tratar de agregar y modificar el contenido del decreto, cambiar el decreto aprobado anteriormente
posteriormente revertir el voto. Se ha roto una tradición parlamentaria corrupta que existía desde hace varios años atrás en el Congreso Nacional de no respetar ni cumplir los artículos 214 y 215 de la Constitución de la República, ni los artículos 61 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni los procedimientos legales. Además, el acta no se ratifica, sino que se aprueba. Artículo 614 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Bueno, dice pues Redondo. reitera Redondo que lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo y del Congreso es correcto, de que se publique en la Gaceta ese decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, no obstante que en el proceso de aprobación del acta anterior no se obtuvieron los votos que se requieren para aprobar el acta. Dice Luis Redondo que eso era un acto corrupto y que ellos han roto con esa corrupción histórica. Bueno, ese es el pensamiento que tiene el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Es tiempo ahora de las condiciones del estado del tiempo. ¿Qué nos dice César Quintanilla? Bueno, veamos ahorita. Nos anticipa algo, no César. Anticipó hoy, sino que nos dejó para que veamos. Hola, ¿qué tal? China, que es uno de los mayores contaminantes del planeta, de los mayores emisores de CO2, está sufriendo en este momento la peor cara del cambio climático, o una de las peores caras. Pues así están varias ciudades completamente inundadas. Es una cantidad de agua que se ha precipitado en estos sectores y que nos dan pues esas inundaciones catastróficas que estamos viendo. Mientras en nuestra región estamos siguiendo el paso de una onda tropical que han estado bastante activas justamente porque ha disminuido la cantidad de polvo del Sahara que está transitando. Estamos siguiendo el paso de esa onda tropical que deja posibilidades altas de lluvias para esta jornada de martes sobre nuestro territorio. El mapa en tono grises nos está mostrando los puntos donde esperamos lluvias, cortesía de esta onda tropical, y pues podemos observar que al menos el 85% del territorio nacional tiene altas posibilidades. Solamente la zona sur podía quedar fuera del rango de esas lluvias, y aquí vemos justamente en estas proyecciones los núcleos convectivos que estarán desarrollándose principalmente después del mediodía de este martes. En cuanto a la calidad del aire que respiramos, pues es bueno para esta próxima jornada, y solo hacia horas de la tarde en las zonas costeras se va a deteriorar un poco esa calidad del aire, que por lo menos es bueno para estas próximas 24 horas. Las temperaturas en el norte irán a 32, parecidas en la zona occidental, aquí en el centro con 29, 34 en la zona sur, y en la esquina oriental entre 29 y 31 grados Celsius. Y se ha formado la depresión tropical número 5 de la temporada, donde en el Pacífico ya algunos núcleos de este fenómeno están afectando la costa pacífica de México. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.